Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy hablamos de un antihéroe, de un villano, donde termina uno y empieza el otro, una leyenda del baloncesto norteamericano en todo caso, que llegó a la NBA, que fue All-Star, pero que no replicó ahí la enormidad que su figura alcanzó en la universidad. Es el jugador más odiado de la historia del baloncesto universitario. Es el jugador número 12 del Dream Team de 1992. Nuestro protagonista de hoy se llama Christian Laettner. Y esto es Passport Gringos, y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra mi fantástico compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Para los que no lo saben, hicimos 17 veces la introducción a este episodio. Esta fue la mejor correcto. toma. Primero se falló la conexión, luego lo he dicho mal yo, pero al final hemos llegado, gente. Al final hemos llegado y vosotros habéis visto la versión buena. Eso, hicimos 17 tomas y esta fue la mejor. Y esta quedó. Hola, Ander, ¿cómo estás? Muy bien. Contento de estar una semana más acá y de hablar de uno de los grandes talentos del deporte universitario norteamericano. Y está bien, este es uno de los casos en los que está bien separar baloncesto universitario de baloncesto profesional. Sí, exactamente, porque estamos hablando de un jugador, entre comillas, del montón, medio de la NBA, que tuvo carrera decente, pero nada especial, y que, por el otro lado de la misma moneda, es seguramente top 10 de la historia del baloncesto a nivel universitario. Sí, me recuerda a nuestro querido Johnny, ¿cómo es? Sí. Johnny Manziel, Johnny Football, no me salía el nombre. Ponemos el link al episodio que le dedicamos. Bien. Un talento fuera de lo común a nivel universitario, porque realmente marcó una época en el tiempo que permaneció en la Universidad de Duke, pero que después, cuando se convirtió en profesional, no estuvo a la altura de las expectativas que había generado. Ahora vamos a hablar de él largo y tendido, pero antes, el Turra Time. Lo digo en inglés. Turra. No sé. De Turra. ¿De Turra o del Turra Time? Bueno, sí, de Turra. Que diga la gente. Bueno, antes que nada, estoy viendo muy pocos likes. Nos vamos por las rocosas del Colorado, nos vamos por los Apalaches de Virginia. Exactamente. Estoy viendo muy pocos likes en los videos, estoy viendo muy pocos comentarios, estoy viendo muy pocas suscripciones, así que en YouTube, en otras redes, en Spotify, iVoox, Google y Apple Podcast, estamos bien, está todo ok, pero en YouTube pongan like, suscríbanse, no les cuesta nada, ayudan a dos pobres copresentadores a seguir día a día mejorando y compartiendo las historias que compartimos con ustedes. Así que suscríbanse y pongan like, no les cuesta nada, en YouTube. En el resto de redes estamos bien. Si lo quieren hacer, bienvenidos. Hacedlo en ambos sitios. Si nos escucháis por podcast, seguid ahí, pero también id a YouTube un momento a dar like, a suscribiros, aunque luego no hagáis caso a YouTube, que esté la suscripción ahí, dad like, comentarito, lo que sea. Y pa'lante ahí para que esto suba el algoritmo youtubero. Necesitamos que Passport Gringos ascienda en importancia, y para eso son importantes estos detallitos, estos trucos que nos dicen que hay que hacer. Así que con esto vamos. Sí, ahora, Turra Time. ¿Qué tenemos para ver? ¿Qué tenemos para comentar de la actualidad del deporte y la cultura pop norteamericana? Vamos, arranquemos. Muchas cosas. A ver, aquí hablamos de talento, pues para talento, el que acaba de despedir Montreal CF Montreal, que antes se llamaba Montreal Impact, que tenía un nombre con gracia, ahora es Club de Fútbol Montreal, porque somos franceses y la hostia, y no, o sea, sois un equipo de MLS, aceptadlo. De Canadá, además. De Canadá. Encima, además. Encima. Exacto. Sí, literalmente. En el mapa están encima. En todo caso, como digo, Montreal ha despedido a Miljevich, un jugador que se llama Matko Miljevich, que, a ver, tiene una historia curiosa, porque es haber nacido en Miami de padres croatas que vivían en Buenos Aires y que se fueron con el corralito.
Y este chico, a partir de Corralito, igual que David, se fue a Canarias, a donde sea que se fue, de Argentina. A Galicia, Es como, bueno, a mi tierra. bueno, Galicia. Bueno, Guatemala, Guatepeor, bueno, un poco. En todo caso, como digo, este chico nació en Miami y, o sea, bueno, ha representado tanto a Argentina como a Estados Unidos en categorías inferiores, pero no tiene pinta de que vaya a representar a ninguno de los dos países en categoría absoluta. No porque se vaya a decidir por Croacia, sino porque, bueno, es un jugador de un curioso temperamento, vamos a decir, y es que Montreal se ha visto en la obligación de despedirle después de que el bueno de Matko, se apuntase y jugase de manera clandestina en una liga de aficionados al fútbol en Montreal. Y no solo hiciese eso, que está obviamente tajantemente prohibido para los jugadores profesionales jugar a fútbol de manera organizada en su tiempo libre, va en el contrato, bajo un alias que es Rage, como Rage Against the Machine, o sea, que es básicamente enfado, odio, rabia. Claro, o sea, se hizo llamar así, este era su apodo. Como un y ahí todo luchador. bien, Como un luchador de la claro, como un WWE. luchador. Exacto. Y hasta ahí todo bien, nadie se había enterado, no había surgido ningún problema, pero el bueno de Rage, el bueno de Rabia, haciendo honor a su nombre, pues se pegó con uno. Llegaron a las piñas, que dirían en Argentina, se dieron de hostias y claro, pues Montreal se enteró a partir de este incidente y obviamente tuvo que terminar, que finiquitar su contrato, ya que se había saltado y no era Miljevic, pues un jugador de la categoría como para hacer la vista gorda. ¿En qué equipo se formó en Argentina? En Boca Juniors, David, en Boca Juniors, según de Matko Miljevic. En Argentina es habitual, o es habitual no, ha pasado que futbolistas profesionales en su tiempo libre vayan a jugar torneos de aficionados, torneos de penales por dinero y demás. De hecho, Juan Román Riquelme, en su época en Boca, años 2000, con Bianchi como entrenador, a veces iba a jugar torneos con sus amigos. Bianchi lo sabía y lo dejaba. Era como, bueno, hago la vista gorda, jugá, divertite, mientras el domingo rindas, hacé lo que quieras, tratá de no lesionarte, lo único. No lo veo mal. Prohibido generalmente por eso, para que no se lesionen y les tengan que pagar. O sea. Yo no lo veo mal. Yo lo que veo mal, obviamente, es que se haya peleado en un torneo amateur. Si eres un profesional. Exacto, o sea, al final le despiden por eso, porque al final es como se enteran y tal, y es como, vale, esto no podemos permitir que siga así. Se formó primero en Boca y luego en Argentinos Juniors, con quien llegó a debutar de manera profesional y llevaba las últimas 2-3 temporadas jugando en la MLS con Montreal. Pero el semillero del mundo. Argentinos Juniors, una de las mejores canteras del fútbol argentino, que hoy tiene al hijo de Redondo como una de sus principales figuras. Igual, increíble que en Montreal no se hayan dado cuenta que un jugador del equipo de su ciudad estaba participando en torneos amateurs. Esto si pasa en España, si pasa en Argentina, si pasa en cualquier otro lado. Hombre, igual se habían enterado, pero pues como, yo qué sé, vale, no es el jugador más importante del equipo, no se está metiendo en ningún lío y tal, pues bien. Igual puede que haya sido, pero una vez lo de pelearse no tiene mucho sentido. Tienes que tener un perfil bajo para hacer ese tipo de cosas. Cuando estás de trampa, cuando estás haciendo algo de lo que no se tiene que enterar nadie, tenés que mantener un perfil bajo. Si te expones y haces cosas que salen de la norma, corres el riesgo de que te pillen, de que te casen, de que te atrapen. Pero bueno, a los de Boca no nos disciplina nadie, como se suele decir. ¿Qué más tenemos de turra? Alto. Antes de abandonar el tema de porque no tenemos... Ya sabemos de lo que vamos a hablar, tenemos no un guión, pero tenemos unos puntos a tratar. Antes de abandonar el fútbol, estoy rompiendo la cuarta pared, Ander. Ayer, estamos grabando esto un jueves, ayer miércoles, hubo fecha de la MLS. Messi se retiró lesionado en el minuto 37. Creo que el partido iba 0-0. Le mandé un comentario, un mensaje a Ander. Messi lesionado. Ander celebró porque Ander no quiere que el Inter clasifique a playoff, porque no quiere el tripit. No quiere el tripit del mejor equipo del sur de Miami, o del sur de Estados Unidos. Y aún así, sin Messi, el Inter Miami le ganó 4-0, 4-1 a Toronto. Justamente a otro equipo canadiense.
sin Messi. A un equipo malo como el hambre, Toronto. El Inter iba último cuando llegó Messi, ya está creo que a 5 o 6 puntos de la repesca para entrar en los playoffs. 5 o 6 puntos son 2 partidos. O sea, siguen incrementándose las chances del tripit del Inter Miami con Messi en el terreno de juego o sin Messi en el terreno de juego. La Tato Martineta está empezando a funcionar. Así que Ander, vete preparándote para el tripit. Y Ander se quedó congelado. Estoy yo, no me he quedado congelado. Simplemente no me estaba moviendo. Sí, no, o sea, no me voy a preparar ni nada. Vamos a confiar en el destino. Como haya tripit del Inter Miami, como haya tripit. No. Ojo. Recalco, no. Haces un episodio con la camiseta del Inter Miami. Mínimo. Para eso tendré que comprarla, aunque ya de mercadillo. falsificaciones. En Argentina hay una cosa. Cuando estuve en Bilbao creo que había gente vendiéndola los buenos manteros. En Argentina es un fenómeno. Así como el año pasado y el anterior había camisetas del PSG por todos lados. Este año. Echando el del PSG se trabaja mucho, sí, por todas partes del mundo. Aquí en su momento también. Lo que pasa que ahora solo se ven camisetas del Inter Miami. Y no solo eso. El otro día fui a jugar al fútbol en un complejo de canchas de fútbol. Y había un partido un partido de fútbol mixto en el que un equipo tiene la camiseta alternativa del Inter y el otro equipo tenía la suplente. Unos jugaron de rosa y otros de negro. Nunca antes había visto un partido amateur un partido amateur en el que ambos equipos utilizasen la misma camiseta y todas con el 10 de Messi. Esto para mí fue inédito. La misma camiseta y encima de un equipo de la MLS. Nunca visto, pero esto es real, nunca visto en el fútbol amateur argentino, fuera de torneos, porque cuando hay torneos sí suelen comprarse la camiseta de algún equipo. Más organizados. Claro, pero una pachanga entre amigos donde un equipo tiene la equipación titular y el otro la suplente y todas con el 10 de Messi. Porque si me dices que uno tenía la de Campana, otro tenía la de Joseph Martínez. Campana, tú. Pero en los torneos suele ser así. Compran la de Real Madrid, se ponen números, compran la camiseta pirata y le ponen a uno Modric, al otro Kroos y demás del Madrid, por ejemplo. Y bueno, vaya y pase, lo entiendo. Pero entre amigos jugar así, para mí fue too much. Too much. Ojo que David va a hacer el giro narrativo de ya hay que volverse anti-Messi porque esto ya es demasiado. No, pero es algo que se está generando un efecto muy importante incluso en Argentina. Sí. No me gusta ir a una cancha de fútbol, por ejemplo, se están viendo los estadios de fútbol profesional a personas con camiseta del Inter Miami. Eso para mí es algo inconcebible, no lo entiendo. Así como no entendería que vayan con la camiseta del Madrid o del Barcelona a ver un partido, no sé, Lanús-Banfield, no entiendo que vayan a verla con una camiseta del Inter Miami. Es como, ya me está costando un poco asimilar de Dios, David, o sea, esto es el daño del Mundial, o sea, si hubiese ganado Francia, estaríamos tranquilos. Sí, bueno, también es verdad. Pero bueno, ahora se viene el tripit del Inter Miami, así que bueno. ¿Qué más tenemos de Tour? Sí. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, David y yo, por lo que podéis detectar, esto no es un secreto, somos efusivos usuarios de twitter.com o x.com. Pasamos bastantes horas de nuestras vidas ahí y vimos un tweet de un columnista del New York Times denunciando que en el aeropuerto de Newark, que es, digamos, el segundo aeropuerto de Nueva York por importancia internacional, está en New Jersey, está justo al otro lado del río. Como digo, este columnista del New York Times denunciaba el hecho de que le parecía una vergüenza que su cena costase $87, según él. Tampoco hemos visto ticket, tampoco hemos visto nada. Él ha dicho que 87. Y es una cena estándar de hamburguesa con sus patatas, lechuga, tomate, tal ahí en la hamburguesa, su ketchup. Y luego hay un vaso de whisky que la gente ha percibido y todo el mundo ha procedido a preguntarle en Twitter a este buen hombre ¿cuánto cuesta ese whisky, sinvergüenza? Para que eso cueste $87. Porque Twitter ha puesto la cartita, el aviso de... O sea, esto es mentira. El fact check. Digamos, el fact check. El no fact, me sale. ¿Cómo se el pronuncia? fact check.
Sí, el fact check, sí, Fact fact check. check. De Twitter que, o sea, recalca como, o sea, el precio medio de una cena así en el aeropuerto de Newark cuesta como $17, no 87. O sea, el whisky le costó $60, más o menos. Posiblemente, Un vaso de posiblemente. Igual se lo ha whisky. inventado todo porque quería, o sea, visitas. Está pasando mucho en redes Ya, que determinados, ya. que los periodistas principalmente, porque lo haga una persona random, un NN como nosotros, vaya y pase. Pero que lo haga un reputado columnista del New York Times o de Voy a otro mirar si medio. está verificado, porque este es un poco el sello de la sinvergonzonería contemporánea. En Twitter, Hay- mira, no tiene el verificado. Es que O hay sea, dos tipos hay dos tipos de verificado. El que lo claro, puede que esté tenía. oculto, puede, no, no, bueno, hay varios, o sea, Claro, claro, no, a ver, si tienes el verificado es que lo estás pagando, pero ahora han añadido de si le das clic al verificado, te dan como tu notita de, mira, tú ya estabas verificado de antes. hay gente que Que es estaba todo muy verificada. absurdo, pero... Y hay gente que estaba verificada que, como no paga, perdió ese verificado. Pero Correcto, bueno, correcto. O sea, para que se te reconozca cualquier reconocimiento, valga la redundancia, pasado, tienes que estar pagando ahora. Si no, es como exacto. si eso no hubiese pasado. Capitalismo puro y duro de Don Eladio Y está en perfecto. Twitter. Y está perfecto. Pero Sí, bueno, pero bueno, este parece que no es el caso, que simplemente pues el whisky costó 60 y quería, no sé, pasárselo bien una noche en Twitter. sí, el tipo, como muchos otros periodistas, subió algo quejándose seguramente de los precios. Subió la foto, Sí. como dijo Ander, y se olvidó de mover el vaso de whisky. Porque si no movía el Correcto. vaso de whisky. La economía, la inflación, David, que nos está matando. Claro, y de todas formas, pusieron el menú, como dijo Ander, en el fact check. Hoy la gente puede corregir determinados tweets o añadir información, lo que me parece un recurso maravilloso de Twitter. Es muy difícil mentir. Es fácil mentir, pero más fácil es que te pillen o que te atrapen, Sí. que te casen y que te pongan la Sí. corrección. Y una hamburguesa con papas fritas en un restaurante de aeropuerto estadounidense, $17, es relativamente barato. Si ustedes van a Barajas... Sí, está bien, podrían tirarte por encima de 20 hasta 30 porque estás en el aeropuerto. Es un precio más que razonable. Yendo a E6, Sí, a sí. Barajas o a cualquier otro aeropuerto, comerte fuera de McDonald's y Burger King, que tienen más o menos un precio estándar, una hamburguesa y unas papas en un restaurante, te puedan dar en 12, 15, 20 euros, dólares. O sea, es un precio bastante Sí. razonable, teniendo en cuenta que los aeropuertos se aprovechan de que o comes ahí o no comes. Correcto. Es caro, y sí, comparado con comer en la calle, es caro, pero se entiende. Estás en un lugar que o comes ahí o no comes, suben el precio. De todas formas, la gente que se queja en Twitter o en redes sociales de lo que paga en un restaurante, muy lista no es. No sé si habrás visto No. esos tweets de gente que sube el ticket y dice, me cobraron tanto dinero por... Bueno, antes de pedir, te fijas en el menú, si lo puedes pagar o no, o si quieres Sí, sí, pagarlo o no, y cuando te llega la cuenta, Correcto. lo Correcto. pagas. Subirlo a Twitter demuestra que además de rata, eres tonto. Correcto, O sea que quieres comer como un señor pudiente o como una señora pudiente y no puedes. Ujú. Y te molesta y lo subes. Así que no hagan eso. sí, Ve, sí. fíjense la cuenta. Fíjense la Ujú. cuenta. Yo el otro día le mandé Sí. un mensaje a Ander, fui a desayunar a un lugar y pedí un vasito de zumo, de jugo. Y cuando me vino un jugo grande. Yo le dije a Ander, acá me van a... Me van a clavar. No sabía el precio, yo había ido a desayunar. El zumo Sí. era riquísimo, pero valió más que el desayuno. Pero bueno, asumí. Este era un sitio nuevo, o sea, estabas probando por primera vez. No, ya había ido, pero nunca Tomaste nunca había pedido zumo de naranja. Lo que sí, el mejor zumo de naranja que probé en mi vida. Me sacó el sombrero, no me molestó pagarlo, pero la culpa fue mía. Si yo subo el ticket quejándome de eso, el idiota soy yo por no haber preguntado el precio. Así que no hagan esas cosas. Hay una Correcto. carta, te fijas, Sí. si la puedes pagar y si Sí. quieres pagar lo pides y si no, te jodes y te vas a la plaza y bebes agua de la fuente. ¿No? Exactamente. Muy bien, pues con esto ya creo que... A ver, tenemos un tema más de A turra, ver. pero esto igual lo dejaría... Igual para la semana que viene. O sea, porque es que ya 3 temas de turra me parece igual un pelín Dilo, excesivo, no lo sé. dilo, vamos a seguir turra. Total, ¿qué vamos Seguro, vamos a o hablar? sea, 2 horas de ya- Christian Lerner. Y bueno.
Bueno, yo qué sé, o sea, la gente ha hecho clic en esto, luego viene el típico, que es siempre el mismo, es en plan, que no Tiene hablan del nombres. tema que, Da o sea, nombres, da no nombres. me acuerdo, es uno en iVoox, que es muy pesado, y a mí me escuchan alineación indebida, y se ha quejado en alineación indebida alguna vez de lo mismo, de que sabemos mucho de fútbol, pero que no tenemos ni puta gracia, nos ha dicho en alguna ¿Y para qué, ocasión. para qué escucha alineación indebida entonces? Pues porque, no lo sé, porque le gusta la parte de fútbol, pero no las partes en las que hacemos chistes. Y aquí lo mismo, o sea, aquí siempre que hablamos de lo que sea, No en la estamos turra haciendo no le chistes. gusta Esto no es un programa de humor. Nosotros no hacemos chistes, hablar humor. de nuestras vidas, de lo que sea. O sea, aquí estamos haciendo entre jajas, pues no le gusta, solo quiere que vayamos al turrón, que no contemos nada de nuestra vida, que seamos Pero, sobrios, serios, no tengamos personalidad ninguna. David nos quiere, o sea, castrar. bueno, es justamente lo contrario de lo que queremos hacer o de lo que al menos yo quiero hacer. Siempre le digo a Ander, no importa irnos por las ramas. Acá vengo a divertirme con Ander. Y si nosotros Claro. nos divertimos, ustedes se van a divertir. ¿O no? Vamos con la turra. Y ese señor, bueno, que alguien le diga, a partir de tal minuto empiezan a hablar de Christian Lindner. Y si no, que no los Que escuche. ahí lo ponga en comentarios. Yo no escucho algo que me molesta escuchar. O sea, yo sí, Sí, supongamos, hay un podcast sí, sí. de uno de Móstoles y uno de Navarra. Se ponen con la turra. Si no me gusta la turra y no me gustan, no los escucho. ¿Para qué los voy a escuchar? Lo mismo nosotros. Claro. Dos tipos hablando de cultura y deporte norteamericano. Y bueno, si no quieres escuchar, no nos escuche. ¿Qué problema hay? Pero de todas formas, deja de escucharnos si no te gusta, pero primero suscríbete, dale like, comenta y demás. Bueno, a ver, la última parte de la turra. Vamos, venga, vamos con más turra, venga, ya encontraremos la semana que viene más cosas para la turra. A ver, vimos también otro tuit, porque de nuevo, David y yo pasamos muchas horas en x.com y este Suena tuit muy era porno, un poco... suena muy porno decir X Ya. suena porno. Suena Ya, porno. efectivamente, imagínate X Premium, que Twitter Blue es X Premium. O sea, Cariño, me llegó el resumen de la tarjeta y pone X Premium. ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Qué estás viendo? o sea, el primer día que eso lo pusieron, un chico puso el meme y, o sea, tendría como 1 millón de retweets de, o sea, estaba usando la tarjeta de los padres o algo así y le dijo, no te hemos dado tu propia tarjeta para que te gastes en guarradas. Es Y que bueno, obviamente es Twitter es una guarrada. Sí. Twitter es una guarrada. Es verdad. Y Es aprovecho este momento Sí. de la nada, no estaba, Sí. no está en la escaleta. Sí. A partir del viernes 22 de septiembre, si ponen @pachanga tuitera con tu i, no con w, en Instagram, Sí. en Twitter o en YouTube, van a encontrar el mejor programa sobre Twitter hecho hasta ahora. Porque no hay ninguno que se haya hecho como el que vamos a hacer con un invitado con un copresentador muy especial. Presentador. @pachanga Correcto. tuitera. @pachanga tuitera. De hecho, el viernes 22, si están escuchando esto después del viernes 22, entren en YouTube, van a tener subido el primer programa. Nada más. Correcto. O sea, en la comunidad de NFL en España hubo un meme hace un tiempo, que supongo que seguirá existiendo, que decía, un aficionado a un podcast. Pues aquí tenéis a David y a mí, que es en plan, 2 chicos con 20 podcasts cada uno. O sea, y para adelante. Un podcast para cada día de la semana, una marca diferente. Sí. Así que sí. No, es una locura. Pero eso, ya antes de ir con Christian Lindner, último remate de una cosa que vimos en Twitter. Y es el meme este de la mente americana no podría comprender algo no sé qué europeo y la mente europea no podría comprender no sé qué de Norteamérica. Pues en este caso es el tamaño de los estadios. Y sí que recuerdo cuando hicimos el episodio de Johnny Manziel que no lo mencioné, pero claro, es que yo no... O sea, algún resumen he visto, pero es que no me había dado nunca cuenta del tamaño absurdo que tiene el estadio de Texas A&M, por ejemplo, que es donde jugaba Johnny Manziel, y del tamaño de los estadios de fútbol americano universitario. Ahora mismo en Europa no hay ningún estadio de fútbol europeo con capacidad mayor que 10 de los estadios, ahora que lo hemos mirado, el tuit decía 9, ahora son 10 estadios de fútbol americano universitario, que en este caso tienen más aforo, más capacidad de aforo que cualquiera de los estadios europeos. Teniendo en cuenta que en Europa el estadio de mayor capacidad era el Camp Nou, con 99.000 Correcto. y pico
Sí. Pero butacas. se ha puesto Joan a picar y ya Sí. han quitado sillas, y que ya no No, cuenta. no sé cuánto tienen previsto que sea el nuevo Camp Nou, o sea, el nuevo Camp Nuevo, el nuevo Exacto, estadio nuevo, o como se diga, el No exacto. Camp Nou. Me gusta el No Camp Nou. No sé cuánto, pero bueno, tenía 99.000. Ahora el más grande de Europa en cuanto a capacidad es Wembley con Sí, 90.000 y pico. sí, Seguido correcto. por el del Borussia Dortmund y por el Santiago Sí, Bernabéu. En ambos casos no superan los 90.000. Estamos hablando de estadios grandes, muy grandes, muy grandes. pero que La pared serían, amarilla. sí, y serían el 10º o el 11º Mm, de la Liga Universitaria de Fútbol Americano de Estados Unidos. Es una locura. lo Es, es, es lo un es. dato No, totalmente loco. haremos una serie de episodios, imagino, en el futuro, un poco explorando más en detalle el fútbol universitario, porque es su propio universo en gran medida. Porque sí, o sea, a nivel de jugadores, juego es un paso intermedio pues entre el instituto y profesionales. Es lo que pues en Europa ejercen las canteras o las divisiones inferiores. En Estados Unidos existe como ese mismo paso, ese escalón intermedio, pero es su propio fenómeno social, tiene su propia afición, su propio mundo, porque además la mayoría de universidades están fuera de las grandes ciudades Claro. de Estados Unidos, y son poblaciones en las que todo gira en torno no solo a la universidad, que digamos muchas de estas universidades le dan su propia identidad a estas zonas, que si no pues serían zonas rurales cualquiera, y en este caso pues al final hace que todo gire en torno al fútbol americano, sobre todo pues desde que empieza a finales de agosto hasta que termina a finales de diciembre, principios de enero. Todo es ir a ver al equipo de fútbol. Es una absoluta locura. Sí, y teniendo en cuenta, ojo cómo voy a enlazar con el tema, teniendo en cuenta que los jugadores que participan en el fútbol americano universitario, rara vez, o no es muy habitual que después terminen triunfando en el fútbol americano profesional. O sea, el mejor del Solo el fútbol, 1% solo el en términos 1%. técnicos. El Sí, mejor ejemplo es Johnny Football, lo mencionamos de nuevo. Y esto es lo que le pasó al protagonista del episodio de hoy, que es Christian Ledner, un tipo que en la universidad era Dios a nivel juego, a nivel títulos, a nivel iconografía. Y sin embargo en la NBA total. fue uno más. No le fue mal, no fue un paso malo por la NBA, pero no fue ni Mm. por asomo lo que se esperaba que fuese. Se quedó muy por debajo de las expectativas que había generado. Y estoy hablando de Christian Ledner, que es nuestro protagonista del día de hoy. Exacto, exactamente. Sí, Christian Leitner, como ahí David bien ha descrito, hoy venimos a hablar del jugador número 12 del Dream Team. Hablamos hace 2 semanas del Dream Team. Y claro, pues teníamos que fijarnos en la figura pues más distintiva de ese equipo, ¿no? Porque tiene esas superestrellas de la NBA y a la excepción que quisieron marcar en el equipo de, bueno, vamos a llevar a toda la NBA por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos. También ha habido un comentario, David, creo que en iVoox, de dijimos Olimpiadas y que Olimpiadas no es correcto porque Dijiste, Olimpiadas es el término... dijiste. Bueno, Yo vale, nunca digo vale. Olimpiadas, siempre digo Juegos Olímpicos. David, dejándome tirado. En todo caso, como digo, o sea, los Juegos Olímpicos, en este caso, por primera vez llevaron jugadores de la NBA, pero quisieron mantener la tradición, luego ya se pasaron la tradición por el Sí. foro, ya sabéis dónde, y ya lo quitaron, pero ese año, en el 92, fueron 11 de la NBA, Jordan, Barkley, Bird, Magic y también Christian Leitner. Christian Leitner fue con ellos porque era en aquel momento pues el mejor jugador nacional a nivel universitario, Sí. incluso por encima de su coetáneo de aquella época, que era Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal fue elegido número 1 de aquel draft del 92, pero el que fue nombrado mejor jugador colegial fue Christian Leitner. Y Sí, fue pero él quien llegó al equipo. sí, Shaquille. En este mismo momento se está moviendo mucho tu cámara. Está cometiendo un fallo de la Matrix. Podemos seguir porque Bien. se te escucha bien. Sepan Sí, disculpar sí. a los que están viendo esto. Correcto. Pero la imagen de Ander, no sé si a ti se te está viendo igual que a mí. Se está moviendo mucho. Vale. Shaquille O'Neal, si bien es más joven que Christian Lendner, pasa del instituto a la NBA.
¿no? No, hay previo paso por la universidad. Hay previo paso por Pero la un universidad, año, que un año o lo dos, dijimos. ¿no? No está a los Sí, cuatro o sea, años. exacto, no pasó los 4 años que Christian Leitner sí, lo cual también ayudó a reforzar su leyenda, pero sí, o sea, esto lo dijimos, creo yo, no nos dimos cuenta ninguno de los dos, que sí que llegó a jugar en la Universidad de Luisiana, en LSU, en Baton Rouge. Mira, te voy a decir ahora exactamente cuántos años pasó Sí, se te está en la bien. universidad. Mientras tanto, tu imagen está totalmente. Bueno, eh, la gente va a tener que aguantarse mientras se me escuche. Van a tener que aguantarse. Mira, no. Mira, pues no. no, Pasó los 4 años, desde el 89 o 3 años. 89 hasta el 92, que no sé si lo cuentan por temporadas o años completos, pero sí. Shaquille, claro, Shaquille termina un poco de hacerse como persona, como jugador físico y tal en la NBA, y ahí Leitner jugaba en un mejor equipo y tal, pues creo que estuvo ganó más ¿Cómo? títulos. ¿Cuánto tiempo estuvo en la universidad? A ver, llega en el 89 y termina en el 92. Claro, esto no sé si significa que pasa en plan 4 años o 3 temporadas. Es que Espera que te lo confirmo. sí, yo no lo tengo muy ubicado a Shaquille porque además en esa época no es que haya destacado en el baloncesto universitario. Él es elegido en el número uno del draft del 92. Segundo Sí. queda Alonso Mourning, que sí fue rival de Christian Lendner en la universidad. Y tercero resulta elegido nuestro homenajeado de hoy, Christian. Lo llevan a la Exacto, NBA, lo exactamente. llevan al Dream Team, a Lendner. Y es muy curioso cuando le preguntan a Shaquille O'Neal qué te parece que lo hayan llevado a él y no a ti. Y Shaquille dice, no, fue el mejor jugador del año, está muy bien que vaya, lo que demuestra que Shaquille es un tipazo. Y al mismo tiempo que está diciendo eso, la gente que lo está escuchando abuchea no a Shaq, sino a Lendner, porque una de las características, y por eso hoy tiene su episodio, es que no caía muy bien que digamos. De hecho, y lo voy a mencionar ahora, para que no lo digan después, hay un ESPN 30 de 30 que recomendamos, que se llama I Hate Christian Leitner. Yo odio a Christian Leitner, no Leitner, Leitner. Qué difícil me No, cuesta es pronunciar. Leitner, o sea, es un Leitner. nombre alemán. Bueno, Sí, es más Leitner, sí. se llama I Hate Christian Leitner, Leitner, o como se pronuncie, que Sí, lo recomendamos mucho, como totalmente. todos los ESPN Correcto. 30 de 30, donde se enfoca principalmente, o sea, hace foco Mm. principalmente a el odio y la animadversión que generaba en las pistas. Porque era un tipo que caía mal. A mí personalmente no me caía mal. Perdón, me Bueno, a ver. retrotraigo. Voy un poco para atrás. En la NBA no me generaba absolutamente nada. De hecho, yo pensaba que era el típico blanquito que estaba ahí de relleno. Ujú. Sí. Conocía su etapa universitaria, pero no le había prestado mucha atención. Cuando empecé a... Hombre, a ver, es que cuando jugó en la universidad, tú eras el pequeño David en No, y las no calles de tenía... Buenos Aires. Imagino que no se televisaban los partidos de Duke. No, pero incluso cuando veía, por ejemplo, el documental de cuando descubría los de Fab Top Five, five. Sí. eh, era como, bueno, estaba ahí, no me generaba ningún tipo ni de rechazo ni de aceptación, era como uno más. Sabía que había estado en el Dream Team, pero dije, bueno, lo mandaron de la universidad sin más. Me generaba, era intrascendente para mí. Pero después, con el Entiendo. paso del tiempo, a medida que iba conociendo la cultura pop norteamericana, sí empecé a ver que era un tipo odiado. Era como a todo el mundo le caía mal. Escuchabas algo de Christian Leitner, algún chiste sobre Christian Leitner, alguna referencia, y eran todas como este hijo de. Como un tipo odiado. Y yo no entendía por qué. O sea, había asimilado que había que odiarlo, pero no entendía por qué. Cuando vi el documental y cuando empecé a indagar, no ahora, sino antes, en la figura de Christian Leitner, dije, es un tipazo. Me encanta Christian Leitner. Me identifico con Christian Leitner. Me gusta cómo era o cómo es Christian Leitner jugador. Fue cambiando mi percepción y el documental de ESPN 30 de 30 termina de confirmarme que es un tipazo. Ahora vamos a hablar de su carrera. Ahora Sí, sí, vamos. sí. Claro, en mi propia opinión personal, sí, antes de un poco repasar su trayectoria, es relativamente similar. O sea, viendo cómo ahora lo toma con humor, gracia, filosofía, es decir, no es el típico que está tan enamorado de sí mismo, tan obsesionado con su propia figura, que
no tolera gracias o chistes a su alrededor. En este caso sí, es a tope con eso. A ver, examinando un poco su etapa como jugador, el mejor jugador del mejor equipo, o sea, yo también lo hubiese odiado, también creo que me hubiese caído bastante mal en su momento, y hay que también entender el contexto, la época, el jugador, el equipo, todo lo que envolvía a la situación. Observarle desde la distancia, con perspectiva y tal, sí que despierta por eso bastante simpatía, por eso, por ser una figura del folclore, que luego también tiene el componente que yo creo que le humaniza, que es no llegó a la NBA y se convirtió en Michael Jordan. Llegó en la NBA y fue uno más. Es que, Y eso es parte de la historia. sí, el hecho de haber generado tanto amor y odio en la universidad le pesó y mucho en la NBA, porque muchos lo querían ver caer. Era el tipo más odiado. Y yo lo comparo mucho, salvando las distancias, con jugadores de fútbol. Acá somos futbolistas, o como se diga. Furbo. Lo comparo mucho con jugadores del estilo del Cholo Simeone, que son jugadores que en tu equipo los quieres. O sea, dices, quiero tener a uno como el Cholo Simeone, que vaya para adelante, que quiera ganar, competitivo, le perdona las cosas que hacen fuera un poco del reglamento, se las dejas pasar, pero cuando los tienes enfrente, cuando los tienes en tu rival, los detestas, los odias, los insultas. Yo creo que Christian Lendner era un poco el Cholo Simeone, obviamente con mucha más calidad, si se Claro, quiere, porque... es el Cholo y también el mejor jugador del equipo. Claro, es como... Es como doble. Sí, no quiero decir una especie de Cantona, porque tampoco, porque era bueno, pero tampoco era una calidad de clase mundial, si bien es cierto que es de los mejores baloncestistas universitarios de la historia de Estados Unidos, lo que no es poco, pero era un tipo ganador, muy ganador, que tiene récords de puntos, de partidos, tiene un montón de récords en la etapa universitaria, de tiros decisivos, porque era un tipo que agarraba la pelota cuando quemaba, sin ser Michael Jordan, sin ser Larry Bird, sin ser Magic Johnson. No sé si me explico. Era un muy cumplidor, jugaba muy bien, pero no era una estrella mundial. Era pivot también, al final. Claro. Pivot. Si no eres Shaquille, que eres una fuerza dominante como fue en la NBA, eso vas a lucir un poquito menos que Jordan abierto, Bird, Magic. Claro, pero no era un superclase, no era Tim Duncan, no era... incluso en su época universitaria, que fue de los mejores, pero no era un super... Un tipo como que rindió muchísimo, pero que no era un superclase. Es muy contradictorio lo que estoy diciendo, pero quiero que se entienda. Un tipo que quieres en tu equipo, pero que tampoco es una figura mundial. Es muy difícil lo que... Sé que es contradictorio y quizás no me estoy explicando todo lo bien que debería. Pero bueno, Christian Laettner es un tipo Avanzamos. que... Sí, avancemos. Sí. Es un tipo que cae en la Universidad de Duke, de Duke, de Carolina del Norte. Correcto. Durham, Carolina del Norte. Bien, que es una universidad que está asociada con la clase alta. Es una universidad a la que va gente pudiente, no es una universidad... La catedral gótica tienen, o sea, todo, digamos, un pueblo ahí súper cuco y súper tal, de gente de pasta. Es gente de pasta. Bonitas, sí. Y en Estados Unidos es una universidad a nivel baloncesto que es medio odiada por cómo son los aficionados. Totalmente odiada. Son los New York Yankees de la universidad, son los Dallas Cowboys. Son el Real Madrid, del baloncesto, son el Boca del baloncesto universitario. O eres de Boca, o eres anti-Boca, o eres del Madrid, o eres antimadridista. No hay punto medio. Bueno, el tipo cae ahí, pero claro, él no viene de una familia pudiente. Es un tipo clase media baja, que tuvo que trabajar a lo largo de su vida, que cayó ahí becado, como muchos otros. Sí. Lo que pasa que no encajaba con el perfil. Bien a la naranjada. Sí, feneció la naranjada. Un saludo para el usuario Carapulinia, que esta semana abandonó Twitter una vez más. Esperemos que vuelva pronto. ¿El programa este es para resurregirle a él? O sea... Ojalá podamos hacerlo recapacitar. Pero bueno, es un tipo que no encajaba tampoco con el perfil del becado. Generalmente los becados en universidades de baloncesto, no quiero ser racista ni mucho menos, pero no encajaba un poco con ese perfil. De hecho, se lo prejuzgaba. Por eso que viene de pasta, un blanco que juega en la universidad. Un blanco con su estética, porque era un tipo alto, guapo.
muy guapo, esa es la cosa. O sea, porque claro, los pivots de baloncesto, esto, creo que Javier Coronas tenía, o sea, una broma, chiste sobre los jugadores de baloncesto que tienden a estar desproporcionados. Dueñas Eh, del Barcelona. no quería decir Roberto Dueñas, pero Roberto Dueñas, o sea, y otros tantos que al final sí son guapos, pero tienen como pues cosas, están muy extendidas según qué partes, ¿no? De la cara, etcétera. Este tenía una complexión genética perfecta, o sea, no solo jugaba de fábula al baloncesto, también era muy guapo siendo pívot además. Y tenía otra cosa más. Además de jugar bien, además de ser guapo, era marrullero. Era un tipo Sí, que, tenía una personalidad desbordante, o sea, exactamente, no se achantaba. lo mismo que te agarraba la pelota en el último minuto para hacer el tiro decisivo, se fajaba debajo del aro, metía el pecho, pegaba codazos. Era un tipo que tenía todas las características que tienen todos los jugadores de baloncesto. Bueno, él las aunaba. Era capaz de todo, de ensuciarse, de jugar bien, de posar para la cámara, hacía todo. Entonces, eso podía caer mal nuevamente. Un tipo que pega un codazo, si lo tienes en tu equipo, te puede molestar un poco, pero lo dejas pasar porque después te mete el tiro ganador. Pero si lo tienes enfrente, y si encima está en un equipo como era el de la Universidad de Duke, te molesta más. Jugadores como Sergio Ramos, vamos a poner un ejemplo. Si juegan en el Real Madrid, para los madridistas, Sergio Ramos, ícono e ídolo total, a pesar de que pega un codazo, pero para los rivales es: este cabrón otra vez pegó un codazo y no le pasa absolutamente nada. Bueno, eso era Christian Lendner, que está así 4 años en la Universidad de Duke y que además de esto que decimos, de los 4 años gana 2 veces, no se dice el anillo, ¿no? El campeonato. No, el anillo no es más el campeonato. Claro, el concepto anillo es como, bueno, les dan un anillo como obsequio a cada jugador, etcétera, por ganar el título. En la universidad, ¿no? Sí, simplemente el título de baloncesto universitario. Ganan 2 de los 4 y Es un los otros montón. 2 llegan a la... Sí, y los otros 2 llegan a la fase final, o sea, la Final Four, que es el evento importante, que es un evento grande, tras los últimos 4, etcétera. Y ganase 2 de esos 4, o sea, fueron Es muchísimo. absolutamente dominantes y por eso todo fue como la tormenta perfecta para Duke, que ya venía de un legado, pues esto de ser una universidad con un gran programa de baloncesto, que dominaba, que era fuerte, que tenía a Coach K, que ha sido el entrenador de Estados Unidos en la selección en el 92 y tantos Juegos Olímpicos No, desde del 92 entonces. no. Coach K es el entrenador No, del Reading Team, que hablamos de él hace un par de exacto, semanas. exacto, Acá, exacto. acá le ponemos el link. Exacto. Em, pero, pues eso, como digo, Coach K ha sido figura importante. No, y creo que Coach K fue o sea, él, que en el 92, o sea, creo que en el 88 dije, bueno, en todo caso, Sí. él es, digamos, figura luego importante en el desarrollo del baloncesto. Y claro, es el entrenador de Duke todos estos años. Siempre que estaba en Estados Unidos, en la selección lo compaginaba con esto. Y es el entrenador que saca lo mejor de Christian Leitner. Se recalca mucho esto de cómo él supo entenderle, supo manejarle. Al final, un jugador de ese talento, de esas habilidades, de ese carácter, personalidad tan ganador, tan competitivo, que empujaba un poco los límites de la legalidad dentro de la pista. Consiguieron armar, pues eso, un equipo enfocado a él, también con otras grandes figuras como Brian Davis y Grant Hill, Grant Hill también sobre todo. complementándole. Pues, Grant efectivamente, en aquella Hill. época, sí, o sea, Grant Hill pasó a tener una gran carrera en NBA, creo que Brian Davis no tanto, pero bueno, eran como Leitner, Davis y Hill, y desde luego era un equipo que arrasaban, y bueno, pues que esto haciendo de una universidad así arrogantilla y tal, tienen a este chaval blanco arrogante que digamos estaba aprovechando la cresta de la ola, como el baloncesto había pues también subido muchísimo en popularidad a lo largo de los años 80 con Bird, con Magic. Es decir, él como evento cultural, él está en el sitio exacto, en el momento exacto para Sí. convertirse en la leyenda que es Christian Leitner. Sí, es curioso lo de Grant Hill, porque Grant Hill en los 90 fue uno de los mejores, o al menos, si bien lo mataron las lesiones, era uno de los candidatos a ser el nuevo Jordan. Y esto no lo estoy diciendo Sí. exagerando, era uno de los No, candidatos a no. convertirse en un nuevo Michael Jordan, y en Duke era la segunda espada. El líder era Christian Lendner. Y lo curioso es que la mayoría de los integrantes del equipo de Duke
no venían de clase alta ni clase pudiente. Eran todos clase media o clase media baja. Pero Grant Hill era de los que venían de clase alta. El estereotipo estaba como invertido. Lendner era el que tenía que trabajar en verano, recogiendo papeles o limpiando la basura en la universidad o en el instituto donde haya sido. Y Grant Hill era el que venía de una familia en la que no necesitaba trabajar para hacer lo que era. Y de hecho tuvo una carrera... Sí, porque Grant Hill era hijo de jugador de NFL. Y Exacto, o sea, ya sí. venía de, pues, de una familia bien, entre comillas, porque su padre había tenido enorme éxito Y como sí. jugador de fútbol americano. Pero sí, Lendner lo que hizo fue capitalizar muy bien todo eso durante su etapa universitaria. Fue elegido mejor jugador y como dijimos antes, el tipo tiene un montón de récords en el baloncesto universitario. Creo que más puntos, más partidos disputados en fases Tiene finales. más puntos, creo que no en total, tiene el récord de puntos anotados en eliminatorias. Eso, en fases Torneo. finales. Es decir, en fase final, exacto. Bueno, donde Es como, bueno, importa. pues ahí. Donde importa. Sí, sí. Donde Pues como vale. sacan las tablas de goleadores de fase final de Champions, de octavos hasta la final. Más tiros libres. Ahí. O sea, tiene muchos récords. Lo que hablan de que no era que en la fase regular el tipo cumplía después, sino que esto es real. El tipo hacía los tiros finales. O sea, era un tipo que en los momentos en los que quemaba la pelota, el tipo la pedía, se hacía cargo y le funcionaba. Lo que... Sí, parte de lo que le hacía tan bueno era la personalidad que tenía. Esa personalidad para, o sea, ya además de todas sus habilidades, tener ese ímpetu, esa sensación de, bueno, aquí la agarro yo, la meto yo, porque soy el líder y todo pues trabajaba en función de eso. No era tampoco un chupón que acababa dañando al equipo, todo Claro. funcionaba en perfecta No era armonía Kobe. No era Kobe. De agarro la No era pelota y Kobe, tiro, no, agarro la obviamente. pelota y tiro, agarro la pelota y tiro, agarro la pelota y tiro. No importa lo que No era pase, Kobe agarro la pelota y Bryant, tiro. Shaquille y Pau Gasol, sí, que eso ya fue un espectáculo como recordamos el otro día. Pero sí, o sea, leer es que era alguien que brillaba por eso, porque tenía en plan todas las facetas de grandísimo jugador, no es en plan de, que a veces se dice, no, es que, o sea, mete los momentos importantes y tal, bueno, estos suelen ser buenos jugadores, no es en plan de jugador del montón que por lo que sea recibe el balón sobre la bocina y la mete, no, este era un jugador que también tenía ese componente Sí. que nunca, o sea, fallaba como fallan todos, pero que era pues muy, muy decisivo en los momentos clave y tiene pues, una de las canastas más icónicas de la historia del deporte en Estados Unidos, y en este caso del baloncesto universitario, que es la canasta ganadora, si no me equivoco, de la final, de la Final Four contra Kentucky en el año 91. Un partido con bastante polémica en el que se considera que habría que haberle expulsado a medio partido por pegarle un pisotón No, a un jugador en de el partido Kentucky. anterior. En el partido anterior Eso. había pisado a un jugador Exacto. un pisotón estilo el de Andrade contra la patadita de Andrade a Deco en las semifinales de la Champions. No, a ver. Es un exacto, pisotón, no, pero no es un pisotón de te rompo todo. Le pisa el pecho, claro, pero despacito. es un pisotón no de hacer daño, sino de yo estoy por encima, ¿a qué dónde viene? Pero chaval? hay que contarla toda. Porque estamos A ver. en el partido anterior al decisivo, donde hace el tiro en el que se corona campeón la Universidad de Duke. Un jugador de Kentucky le agarra la cabeza estando en el suelo y se la empuja. Y lo golpea. Christian Leitner dice, fuiste vos, ya vas a ver. Al minuto, choca con ese jugador, el jugador queda en el piso y Christian Leitner lo pisa. Evidentemente, Si por no me más equivoco, no es la cabeza contra el suelo, sino cuando están como cayendo un balón, le empujan contra, digamos. Es la cabeza. El rival se cae arriba de Leitner y cuando se va a levantar, le empuja la cabeza contra el suelo. Leitner piensa que, no me acuerdo el nombre del jugador, supongamos que jugador 1 fue el que le hizo eso, le toma la matrícula y en la jugada siguiente... Si no me equivoco, creo que es Timberlake Timberlake. Está bien, Timberlake. En la jugada siguiente van a buscar un rebote, cae al piso el jugador de Kentucky, Timberlake, y Christian Leitner, haciéndose el distraído, le pisa el pecho. Todos los de Kentucky y todos los anti-Duke y anti-Leitner dicen no tendría que haber jugado el partido siguiente, tendría que haber recibido una falta técnica y haber sido expulsado. Los árbitros decidieron solo dar una falta técnica.
Lo que no dicen esos anti-Lendner o anti-Duke es que el jugador que le empuja la cabeza contra el piso también tendría que haber recibido una falta técnica y tendría que haber sido expulsado. Si eso hubiese pasado, Christian Lendner no hubiese pisado a Timberlake pensando que era el que le empujó la cabeza. Y ahí entramos en el juego de y sí, que se resuelve con a llorar a la llorería. Que es básicamente lo que hicieron todos los anti-Lendner y anti-Duke a lo largo del tiempo en el que Lendner permaneció en la universidad. Y esto es así. Si te quejas del pisotón de Lendner, que fue un pisotón obviamente que merecía la expulsión, estamos todos de acuerdo, no se hubiese producido si expulsaban al tipo que le empujó la cabeza. Pero claro, acá también voy a ser bueno y voy a decir, antes Lendner le había pegado un codazo a otro tipo y así. Hay una cosa clara de Lendner, porque acá lo estoy pintando como si fuese un santo, era que era sucio, lo dijimos antes, era un tipo que pegaba codazos y se aprovechaba tanto del reglamento como de su pertenencia a Duke, un equipo al que, como el Real Madrid, como otros equipos grandes, se le permiten ciertas licencias. No estoy diciendo nada raro ni nada polémico. Ahora, el tipo sabía que se le permitían esas licencias, era un competidor nato, era muy inteligente y jugaba con ese reglamento. Que es lo que hacen los tipos que saben jugar un deporte, aprovecharse de todo lo que implica el reglamento, todo lo que dice el reglamento para sacar ventaja. Sí. Los árbitros lo podían expulsar cuando lo veían. Pero al final, la cara bonita, la inercia, el momentum de Duke, pues también pesa con los grandes ganadores, con los equipos dominantes. Al final, por H por B, al final acaba un poco generando. Y sí, es injusto. Esta fuerza etérea. Y es injusto, estamos de acuerdo que es injusto, pero en las reglas del juego está que si te ven pegar un codazo, te tienen que expulsar. En esa época no había tantas cámaras, menos en la universidad como ahora. Es un poco también lo que le pasó después en la NBA, ya vamos a hablar, que ahí ya estaba mucho más controlado, no era el más grande, no era el más malo, no era el más duro, y eso le pasó factura, pero ya vamos a llegar ahí. Yo solo quería decir eso, esa canasta que contabas, la puedes describir si quieres cómo fue, se quejan los anti-Duke, pero claro, hay también otras cosas que pasaron antes. Sí, no, es jugada decisiva, va perdiendo Duke contra Kentucky y pues esto necesitan, creo, faltan 1 o 2 segundos para que alguien la reciba, la tire y 2 segundos efectivamente para que alguien la reciba, tire y a ver, y bueno, describir un poco la jugada de Coach K, Mike Krzyzewski y tal, Grant Hill, Leitner, de cómo hemos estado, pues, al final, Leitner el mejor del equipo. A él, desde lejos, desde fuera, recibe el balón y es como armando la jugada, como que Coach K le pregunta a Leitner si, o sea, está preparado para ser el que recibe, lanza, y Leitner dice algo así como si Grant Hill me da bien el pase, yo la recibo. O sea, ni siquiera te habla de que la va a meter, sino yo la recibo. Ya ando por hecho, eso ya, o sea, esto ya está resuelto. Y recibe el pase de Grant Hill y la clava perfecta para, sí, una de las victorias más épicas de la historia del baloncesto universitario. La recibe, hace una finta a su defensor de espalda, tira y anota. Y acá si a ti, no digo a ti, estoy hablando generalizando. Si te dicen hoy en día, sin que hayas visto el partido, conociendo la trayectoria de Grant Hill y de Lendner en la NBA, te dicen que Grant Hill es el que da el pase y que Lendner es el que tira, dicen, no puede ser. ¿Cómo que Grant Hill no juega el balón decisivo y lo juega Lendner? Porque esto es así, si uno se fija en los números de la NBA, en la trayectoria de ambos en la NBA, dice, no puede ser. Lendner se la tendría que pasar a Grant Hill para que Grant Hill haga lo que tiene que hacer. Y sin embargo no fue así. A ese nivel llegamos con Lendner, que era un tipo que estaba por delante de Grant Hill en un tiro decisivo. Exactamente. Y sí que una pequeña corrección de lo que he dicho yo antes, lo que decía como era el tiro ganador para clasificarse en este caso a la Final Four y no para ganar el título. Contra los Fab Five, mala punta. ¿no? Exacto.
Juraría que sí, que fueron a enfrentarse. Que luego cierra su carrera universitaria contra Michigan en el 92. La canasta esta es, digamos, último partido para clasificarse a la Final Four en 1991 y que no ganan a Kentucky, pero no es la final, o sea, el partido ya decisivo por el título, sino la ronda previa a la Final Four. Y sí, o sea, al final es eso, es los 4 años que también pues, consigue recalcar, digamos, su leyenda. Se habla hoy en día de nunca va a haber otro Christian Leitner, no va a haber otra figura colegial de esa magnitud, porque nadie se queda a 4 años. O sea, antes estaba por hacer el chiste de, a ver, Jordan y Kobe nunca han jugado en la universidad, por lo tanto Christian Leitner mejor, o No, sea... Jordan sí estuvo en la No, universidad. yo no he dicho Jordan, LeBron. No LeBron los y Kobe. confundas, no confundas a No, LeBron con no, el GOAT, con el GOAT. LeBron y Kobe nunca jugaron en la universidad. Christian Leitner mejor. O sea, lógica aplastante. No, Lender nunca se subió en helicóptero, Kobe sí. Y como digo, Esto como para. digo, Le mando un Christian, saludo a Cabe, fanático nuestro, que nos festeja todos y cada uno de los chistes que hacemos con Kobe. Que es en un todo tipo caso, que. El violín. como digo, que pues esto, no va a haber otro Christian Leitner porque es difícil que un jugador hoy en día, Sí, en baloncesto universitario, una NCAA que está pues muy venida a menos, que no tiene, o sea, sí que tiene el March Madness, el mes en marzo, la Final Four, sigue teniendo su mística, bueno, su atracción, pero no es lo que era pues, en los años de Leitner, cuando pues Duke pudo forjar esa leyenda como, sí. como equipo. Él como jugador pasar los 4 años ahí con Grant Hill, con Brian Davis, todos los jugadores que compusieron aquel equipo y es algo que realmente pues, esto es muy difícil de replicar y por eso vuelve a pasar a la historia como pues eso, uno de los más icónicos de ese momento en el deporte estadounidense, que también como explicaba antes, ¿no? Es un poco el baloncesto está en completo auge en líneas generales, tanto la NBA como a nivel universitario. También pues la cultura, entre comillas, afroamericana, también cada vez era más popular, el rap, el hip hop cada vez eran, digamos, fenómenos sociales mucho más extendidos y un poco dentro de toda esa gran tormenta que hizo pues elevar al baloncesto y a tantas de esas partes de la cultura, hizo que el Leitner siendo un poco ese antihéroe, ese villano, teniendo ese componente tan antagonista, hizo que fuese como la mezcla perfecta para pues elevar su estrella a la enésima potencia. Sí, cuando dices lo de que hoy es muy difícil que un baloncestista permanezca 4 años en la universidad, yo lo comparo mucho con lo que pasa en el fútbol sudamericano, que es muy difícil que un futbolista esté 4 o 5 años en un gran equipo. Rápidamente se van a Europa, igual que en la universidad de baloncesto. Los baloncestistas universitarios se van a la NBA porque es donde está el dinero, donde está la fama, donde está lo entretenido. Sí. En ese sentido, Neymar es el último, ¿no? De así grande en ganar una Libertadores ante el sí, pero se PSG, fue ¿no? con 20, 21, o sea, la ganó Bueno, muy joven. y se fue muy joven, pero digamos, tiempo suficiente para llevar a tu club sudamericano Sí, a la máxima sí, sí, gloria del sí. fútbol en Sudamérica. Que antes, lo digo por lo grande, los grandes nombres de la NBA, antes ganaban el anillo nuevamente en la universidad y se iban. Era como que se consagraban primero, se hacían en el baloncesto universitario y pegaban el salto a la NBA. De hecho, generalmente en esa época, en los 90, los 80, los número uno del draft habían sido campeones o subcampeones en la universidad. Eran tipos que ya llegaban Sí. capacitados para despuntar en la NBA. Hoy en día ya no pasa tanto eso. También se da el caso hay muchos casos de baloncestistas o jugadores de la NF de fútbol americano que pegan el salto muy pronto y se la pegan. Y se la pegan porque no Exacto. están todavía, no tienen ese golpe de horno que les hace falta para adaptarse al máximo nivel. Y lo que decía de Eh, Lender, sí, exacto, dime, sí, sí. perdón, perdón. No, que estaba, no, o sea, mirando la plantilla y, o sea, cómo es esto, también, además de los dos ya mencionados, Grant Hill y Brian Davis, también otro jugador que se recalca mucho su importancia
También Sí. en un papel que juega, digamos, en el último partido de Leitner universitario contra Michigan, que también podemos tocar más adelante, que es Bobby Hurley, que era, si no me equivoco, el base, en Sí, este el caso el chiquito base. blanquito. Exacto, el chiquito blanquito, que también, pues, Leitner un poco se hablaba mucho como recreó de cierta manera su propia dinámica familiar que Leitner traía, que en el que él, en este caso era el hermano pequeño, como con Bobby Hurley en este caso, siendo el más pequeñito y tal. Tuvieron un poco esa dinámica de hermano mayor, hermano pequeño, y como también pues ambos se potenciaron el uno al otro a lo largo de esos años. Sí, eso lo cuentan en el documental. A mí eso me pareció un poco infantilización Sí, de sí, la sí. figura de Lendner. Yo creo que Lendner, como somos todos, cuando tenemos 20 años estamos en un equipo, era jodón. Y Sí, lo tomó, y se lo sí. tomó de punto al chiquito, porque Ujú. Lendner, hay que decir que era cabrón. Era un tipo Sí, cabrón. correcto. En el documental hay algo que yo no comparto, que dicen como que Lendner presionaba a Granjil, al chiquito y demás para hacerlo fuerte. Y no, era un rompepelotas. Era un tipo molesto que se aprovechaba de que era iba a decir el más poronga, como se dice en Argentina, era como el que tenía más peso en el equipo para aprovecharse. Yo no iría por el lado de, no, la estrategia del... Porque para mí No, pero no lo hablo tanto de estrategia, sino como un poco la No, dinámica no lo digo que por ti. surgió. Sí. Lo digo por el documental de ESPN, que es muy bueno, lo recomiendo, pero lo venden como que Lendner tenía un plan de fortalecer a todos metiéndose con ellos. No romanticemos una relación de equipo, de bullying, o ni siquiera bullying, de tipos adolescentes molestándose unos a Mm. otros. No, Sí, y sí que en el documental un poco se explica lo explican un poco conceptualmente como a través de los 5 pinchos sí, digamos, del bueno, tridente, o sea, del esto de, ¿cómo se llama? De un diablo, sí, sí. tridente, de un tridente de esto, Le con ponen 5 cinco. porque con 3 no alcanza, si se quiere. Exacto, y un poco explican, o sea, pues la grandiosidad de él como jugador, su carisma, etcétera, pero también el componente de que era un pelín matón, un pelín bully con los compañeros, y es parte de lo que pues también recalca su figura. Sí, yo creo que lo de ser bully con sus compañeros, no sé si usaría bully, porque nuevamente en relaciones de Sí, equipo de tampoco, no jóvenes, es una historia, no son historias de horror de que les maltrataba, claro, tampoco tiene. No era Jordan en The Last Dance metiéndose Exacto, con Steve Kerr, no era Jordan. claro. Lo que pasa que su personalidad, así como era agresivo, si se quiere, o molesto con sus compañeros, lo era también con los rivales. Y con los rivales sumaba mucho. Era Sí, positivo eso con los rivales porque el baloncesto, igual que otros deportes, si hablas, puedes sacar de quicio a los rivales, te metes en el juego. Lender era un tipo hiper mega competitivo que quería ganar, como Jordan, y eso le servía. Pero en el documental romantiza mucho. Es como todo, sí. depende de quién hace el documental, va para un lado o va para el otro. Ves el documental de Raquel Sánchez Silva en Netflix y va claramente para un lado. Ves el de Rosa Peral también, va claramente para un lado. Entonces, hay que tener siempre. Sí, pero aquí no creo que ya es tanto de ir por un lado o otro, es que al final pues tienes que como no rellenar, pero bueno, si es una historia sobre él en una universidad, al Sí, final claro. le das un extra de narrativa a las pequeñas historias que componen la historia mayor. Totalmente, totalmente. Hay que. Esto es lo de siempre. Hay que tener un compañero como Christian Lender, porque es bueno en determinados momentos, pero claro, pasar todos los días con un tipo que, con su nivel de energía, con su nivel de Sí. matonería, si se quiere, y también Ujú. te la regalo. Igual que con Jordan en los Chicago Bulls. Tienes al Goat, tienes a un tipo que te va a ganar partidos, pero si fallas un pase en un entrenamiento, eh, tienes después que ir una semana al psicólogo para solucionar todo lo que te genera ese tipo. Es como. Exacto. Sí, sí, sí. Y al final, tampoco es que jugaba solo Lender. O sea, estoy jugando de abogado del diablo, lo alabo Ujú. por muchas cosas, pero también en otras era lo que era. Y nuevamente, el tipo, cuando llega a la NBA, dejó de ser el mejor en todo como era. Dejó de ser el más grande, el más malo, el que tenía mayor peso, y le El costó. más bocón. El más bocón.
Porque esto es lo de siempre. Es como Johnny Football, nuevamente lo pongo como ejemplo. En la universidad era Dios, era un tipo que se gambeteaba a todos los rivales, que hacía touchdowns, que salía de fiesta, pero al día siguiente jugaba bien igual. Y llega a un deporte, a una liga súper profesionalizada. Ya la NBA en ese momento estaba súper profesionalizada, o estaba en lo mejor de lo mejor. Y si no estás a la altura, te vas, que pasa el que sigue, es una picadora de carne. Y Lendner se encontró con pivots mucho más fuertes, mucho más agresivos, mucho más bocones, compañeros que decían, ¿y este quién es? ¿Este qué viene? ¿Qué quiere hacer este? No, salí de acá. Lendner había perdido su preponderancia en el grupo. Todo ese tipo de cosas hicieron que la NBA fuese uno más. Y él quizás, o quizás no, seguramente no se supo adaptar a eso. Es muy difícil cambiar tu rol en dinámicas de grupo. Sí, es que es totalmente así. También algo que se recalca de su debut en Minnesota, esos primeros años, que luego él obviamente no hace carrera en Minnesota, acaba pasando por muchos equipos y al All-Star el año que llega, creo que es en el 97, lo hace con la camiseta de los Atlanta Hawks. Pero algo que se recalca de su llegada a Minnesota, y que esto también pasa a menudo, pasa hoy en día, pasa con un montón de jugadores, incluso también en fútbol, que muy bien en categorías inferiores, pero también especialmente en el deporte americano, como pasas de ser la hostia en la universidad a vas al peor equipo de esa liga, porque eres el mejor también de la universidad y por cómo está estructurado para que se mantenga la paridad en la liga, el equilibrio, vas al peor equipo. Y esto es algo que se reseñaba mucho, cómo pasa de estar en el mejor equipo, con el mejor entrenador, el mejor sistema, a Minnesota, que es un desastre absoluto, en el que todo está, o sea, hecho unos zorros. Y tienes un poco pues que recomponer el equipo desde cero y tal, y que digamos es difícil remar contra corriente, que o sea, él era el mejor en la universidad, sin ninguna duda, era el mejor de ese equipo, pero era el mejor del mejor equipo. Y también un ejemplo, que esto la gente que sigue la NFL hoy en día lo va a saber reconocer, o sea, los San Francisco 49ers ahora mismo tienen a un quarterback que lo eligieron el último del draft, hace 2 años, 2 años, en 2021, 2020, 2021, en todo caso 2-3 años, eligen a Brock Purdy, que se llama este chico, el último de todos. Pero ellos, creo que en ese mismo draft, si no me equivoco, si me baila un año, pero ellos tenían a un quarterback que eligieron el número 3, que iba a ser la estrella, qué tal, que iba a ser, y con él, entre que se lesionó, no terminó de adaptarse, acabó este chico que era, pues, bueno, pues le escoges un poco porque tiene que haber alguien de suplente, por rellenar, etcétera. Y este chico que era pues muy ineficiente en universidad, que era pues muy cabra loca, ahora le falta algo de talento, pues porque obviamente no es un prodigio tampoco, pero ha caído en un sistema tan bueno porque San Francisco era un buen equipo que decidió subir en el draft, haciendo traspasos, etcétera, para conseguir un mejor quarterback. Y claro, este chico que pues tenía un poco sus deficiencias, ha caído en el sistema perfecto, en un buen equipo, y de repente va a ser mejor que muchos otros que tenían más talento que él, en virtud de estar bien formado, bien rodeado, con buenos entrenadores, compañeros, y Leitner le tocó un poco lo contrario y no quizás supo, en ese caso, no supo quizás él maximizar su oportunidad en Minnesota, pues porque era un contexto mucho más adverso, mucho más difícil de ejecutar, que cuando, bueno, ya estás un poco en una dinámica de equipo, todo ya sabes cómo funciona, tú puedes ir a ser la estrella. En este caso, pues a Leitner le pesó demasiado todo lo demás del equipo. Sí, y también yo creo que principalmente por su personalidad, porque el caso de Lendner, si salvamos las distancias, es muy parecido al de Pau Gasol. Pau Gasol ya era bueno cuando llegó a la NBA, pero cayó en uno de los peores equipos y estuvo 5 o 6 años comiendo mierda. Pero sus números se mantuvieron y supo ser la figura porque Pau Gasol tenía una mentalidad un poco más. Era competitivo como Lendner, pero no tenía los atributos de personalidad de Lendner de ser bocón, ser matón, ser luchador, ser echado para adelante. Gasol era un poco más inteligente, tenía una... no más inteligente, una personalidad quizás que se adaptaba mejor a más tranquila, más calmada. Más adaptable a circunstancias adversas. Más adaptable. Y Lendner, como bien decías, era un tipo que se encontró con un equipo que era un caos y él, sus atributos no iban bien con caos, porque él era caos. Él tenía que ser el caos en un equipo que funcionaba.
y cayó en Sí. el peor equipo que podía para desarrollarse y no se supo reconvertir. No, Exacto. que no es Coach malo K, de tampoco hecho, eso. no. O sea, y Coach K le define un poco esos primeros años en NBA. Creo que habla con su entrenador de Minnesota de cómo hay que conceptualizar a Christian como fuego. Él es el fuego, Ahí en este está. caso el caos. Claro, ya le pones una situación en la que necesitas quizás lo contrario para la balanza, para el equilibrio, y no terminó de florecer de esa manera. Luego, pues eso hizo carrera más que decente, una aparición en el All-Star, o sea, una carrera que, o sea, no No, es que duró 2 años y no se volvió a ver, o sea, era alguien que si bien tenía una personalidad difícil, no es un caso de Johnny Football que era un bala perdida que no, o sea, que era irrecuperable, es decir, tenía sus cosas, pero suficiente también entereza, como persona, ya desarrollada, muchos años en la sí. universidad, bien No, y era duro. formado, Era y era duro. duro, exacto. Hizo carrera, no es en plan de, "Buah, esto es muy difícil, me voy", un poco como con la historia que desafortunadamente contamos ahí con, con Leitner, pero sí, o sea, con Christian Leitner, pues es eso, de al final un jugador que no tuvo esa adaptabilidad suficiente y como digo, hizo 4 años en Minnesota, luego llegó a Atlanta Hawks, ahí y estuvo en el equipo del All-Star. Luego estuvo 2 años, bueno, del 99 al 2000 en Detroit, luego otros 2 años en Dallas, 3 en Washington y Coincide terminó. con Jordan de nuevo. En los Wizards Sí, coincide con es Jordan de verdad. nuevo. Coincide, bueno, de nuevo no por primera vez, ¿no? No, en el Dream O sea, Team. En el Dream Team. bueno, claro, Y eso de eso. después Sí, 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 Dream en. Team. Claro, claro, O claro, sea, estaba pensando. en el Dream Porque Team encima, fue para cargar maletas, pero después es claro, compañero de equipo de Jordan que, quieras o no, es una sí, medallita que se puede colgar. sí, absolutamente, absolutamente. Sí, 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 estuvo ahí. Esos fueron 4, sí, 4 temporadas, 2 en Detroit, una de las 4 temporadas en los Washington Wizards. Y sí, pues estos números discretitos de sus No, mejores en años sus cuando era pues comienzos, en su primer año, creo que promedia 18, 19 puntos, 8, 9 rebotes. 18. Y Sí, es el sí, sí, segundo sí. mejor de los Minnesota. Exacto, sí, al final pues, era la piedra angular, el foco principal de ese equipo, como era obvio, al final pues eliges a un jugador de esa habilidad en el draft, de esa altura, va a tener esa importancia, aunque Y pues más en quizás no SNBA, pueda, que era muy de exacto, juego aunque no interior. pueda terminar de replicarlo en rendimiento superlativo extraordinario, era la estrella y así se mantuvo en esa, un poco esa figura hasta su último año en Atlanta, luego acaba en Detroit y ya Sí. gradualmente va a tener un rol más secundario, porque no era pues esto un pívot tan dominante, así como hubo un partido de universidad en el que se enfrenta a LSU con Shaquille O'Neal y gana Duke por 10 puntos y él Sí. hace un gran partido de moverle mucho a Shaq, de sacarle de la pintura, alejarle del aro, todo eso. En esa dinámica era Dios, era Jesucristo sobre la tierra, pero en la NBA pues esto no terminó tampoco pues eso, de tener un físico también para pues dominar, no tenía la habilidad tan excelente de pues antes mencionado Tim Duncan o Nowitzki o gente un Que poco de luego ¿sabes? en la Años N- después que es que en la NBA se sí. empareja todo. Es como en la NFL con Johnny Football. La ventaja que sacas Exacto. en la universidad, porque hay muchos deportistas que cuando son jóvenes tienen una genética, una habilidad superior a la de sus compañeros de generación, pero cuando se Mm, equipara todo en el máximo nivel, ya eres uno sí, más. Y exacto. lo que quizá le faltó a Lender, para mí lo describiste a la perfección, es un equipo alrededor. Quizás en... Voy a poner un ejemplo estúpido. Cae en un equipo de Phil Jackson y el tipo la rompe Sí. como la rompió Rodman. O sea, destaca como destacó No, Rodman, por poner un ejemplo. Pero cayó en sí, un casi en un lugar... sistema en el que todo puede potenciarte y no eres tú el que tienes que potenciar a todo el Eso, resto. Y ahí es donde él pues se eleva su propio nivel más allá, porque tiene ese potencial que otros sí. muchos no tienen. Pero pues eso necesita un poco la colaboración, el sistema, todo el resto de armas para que esté eso bien compuesto. Y también otro detallito de su carrera, mencionabas lo de Jordan, me acabo de dar cuenta que su último año como profesional lo pasa, si no me equivoco, como compañero de Shaquille O'Neal en Mm, Miami Heat en la temporada 2004-2005. ahí está. Se cierra también ese círculo del que fue a Barcelona 92, que también él recalca como, bueno, sí fui delante de Shaquille y tal, pero yo creo que eh, a- me adapté mejor al rol de lo que se hubiese adaptado Shaquille, porque yo fui
También un poco él dándoselas de, va, yo es que fui para ser el compañero ideal, yo No, podía igual sentarme al yo se padre lo número creo. 12, pero... Yo se lo creo No, no, eso. no, no, lo creo, pero también lo dice como, a ver, o sea, yo creo que es verdad, o sea, y él se comportó, yo creo, de manera impecable también sabiendo la reputación que tenía y que era un jugador muy inferior a todos sus compañeros, pero bueno, me hace gracia un poco de, bueno, Shaq que hubiese tenido más ego quizás, yo, no sé, Coincido. me hace gracia un poco Yo esa coincido. autoensalzación. Si lo llevas a Jack al Dream Team del 92, Jack, muchas No, risas, no, mucho todo, no, no, pero... si es que no estoy en desacuerdo, o sea, no estoy en desacuerdo con el punto, pero como digo, Sí. creo que es divertido que él lo diga de sí mismo, así como quien no quiere la cosa Es de, que para... "Buah, qué tiazo era". Yo creo que lo dice sin ánimo de elevarse. Yo creo que el tipo siempre fue inteligente, al menos las entrevistas que da y demás, se nota que es un tipo que sabía dónde estaba, porque para ser bueno en el trash talk o boqueando, y para comportarse como se comportaba Lendner, tienes que ser inteligente. Porque no cualquiera puede provocar como provocaba Lendner. Lendner era un tipo que en un estadio, Sí. silbándolo, el tipo se crecía y jugaba con eso. Y hay que ser inteligente. Yo creo que él lo dice de verdad. Estaba Jordan, estaba Bird, estaba Magic, estaba Patrick Ewing, estaban todos esos. ¿Qué iba a hacer? Otro, no sé, Shaquille quizás en un entrenamiento le hacía un mate en la cara a David Robinson. Y O de eso. Barkley, O con de con quien Barkley. pasó a tener una rivalidad, o sea, que se extiende al día de hoy en la televisión. Y eso no se lo hubieran perdonado a Shaquille. Y yo creo que Lender dijo acá, voy a callarme la boca, voy a mirar, voy a aprender. Y ya está, estoy con los mejores del mundo. Hay algo que no dijimos, es que tuvo una suspensión por... En eh, Minnesota sí, hacía por... mucho frío y quería sentir el calor interno. Sí, sí, no sabía que estaba fumando. Y lo que decía de Jack, el tipo en el draft del 92 queda tercero. Primero queda Jack, segundo Alonso Mourning. Y él queda tercero. Al quien se enfrenta, creo, en su primer año. Y le Porque gana. Georgetown era. Exacto, y le gana. Y le gana Como dominándolo. Es que, exacto, o sea, hay muchas actuaciones muy icónicas de Leitner en universidad, una de ellas contra Alonso Mourning, porque también Georgetown era como la universidad que más potente había sido, si no me equivoco, en los años claro, con Ewing. pretéritos, en los años, exacto, Con Patrick justo Ewing. anteriores a Duke. Pero Exacto, sí. a lo que iba es que él queda tercero porque uno puede decir, pero pará, si le ganó a Shaquille, le ganó a Alonso Mourning, que en esa época ya era conocido, le gana el Fab Five. ¿Por qué el Leitner queda tercero y no mejor el draft? Bueno, porque ahí están los ojeadores, los analistas, que un poco esto que estamos comentando con el diario del lunes, más o menos lo vieron. Dijeron, es buenísimo, juega en Duke. Y eso le da cierta ventaja. Quizás tienen más potencial los otros. De hecho, Alonso Mourning y Shaquille O'Neal en la NBA fueron mucho mejores. Están muchos escalones por delante del Leitner. Pero él les ganó. Él lo que puede presumir es que él en la universidad les ganó a todos y fue elegido mejor jugador, 2 campeonatos, mejor jugador, le gana el Fab Five, que la Universidad de Michigan, que había rivalidad con Jalen Rose, Chris Webber. Chris Webber, que hizo mucha más carrera también en la NBA, en los Sacramento Kings, por ejemplo. O sea, Chris Webber, de no ser por Shaquille y Kobe, seguramente tendría un anillo con los Sacramento Kings. Totalmente, o sea, aquel equipo, me voy a poner en modo, esto, ¿cómo es? Gigantes del baloncesto, ¿cómo es Gigantes? Aquel Sacramento Kings con Mike Bibby, Peja Stojakovic, Chris Webber, Blake Divac, me falta uno, Jefferson. Sí. Jefferson estaba en los New Jersey Nets. ¿Quién me falta uno de los Kings? Yo los elegía siempre en la NBA. No me acuerdo. A mí me pillaron la generación. Mike Bibby, ¿quién era el escolta? Mike Bibby base, Peja alero, Chris Webber y Divac. Me falta el escolta. ¿Quién era el escolta? Búscalo, por favor. Busca el escolta de los Sacramento Kings. Me estoy muriendo. ¿Quién era? ¿Quién era el escolta de esos Kings? Me está matando. Momento. Mientras voy a comentar algo de Michigan University. A ver, está aquí, he buscado, a ver, el año 2000-2001, tenemos a Christie y a... Christie, Doug Christie era, Doug Christie. Sí. Ese era. Christie, sí. ¿Pero era escolta o era alero ese también? ¿O era Peja Stojakovic el escolta?
A ver, aquí si no me equivoco, Christie es el base, Williams o sea, el escolta. Mike Bibby, ¿no era Espera, te lo confirmo el ahora, base? porque Era no me lo Mike está poniendo esto Bibby. por posición. Pero ¿por qué no me pone esto por posiciones? Sinvergüenzas. Voy A a ver, buscar espera, yo voy a ir al Sacramento 2002. Kings. No, a ver, 2002. Bibi, Christie, que eran los dos, o sea, los dos guards, Base y los dos escolta. base escolta. Estos Jakovic, Stojakovic. Weber, 3 y 4 y Divac el 5. Sí. Sí, los Lakers, aquellos Lakers, acá ya nos ponemos en modo Daimiel. Aquellos Lakers le sacan campeonato a los Kings, a los New Jersey Nets y a los Philadelphia. O sea, 3 grandes equipos. Digo a los Philadelphia, obviamente, por Sí. Allen Iverson, que merecían también un anillo. Pero los Lakers y los Jason Spurs. Kidd acaba consiguiendo su anillo con Sí. Dirk Nowitzki años más tarde, pero Pero los ya no. Nets se quedan sin anillo. Es un anillo que no es tan importante como hacerlo en su peak, en su prime, en los Nets. Que también tenían un gran equipo Pero aquellos Nets. Que sí, a ver, yo diría que sí, tiene hasta más mérito porque aquellos Mavericks eran bastante maulas y, o sea, Está arrasaron bien, a los. pero no era tan importante Kidd. De LeBron. Pero no era el Kid bueno, el del Pero era triple doble. Vale, pero seguía siendo el número 2, cabrón, o sea. Pero entiendes a era lo lo que que voy, quería. ¿no? Pero Sí, es entiendo, como que entiendo, pero- es como Allen Iverson, imagínate, lo metes en los estamos hablando de fantasía, lo metes en los Sí, Dallas pasar de de Nowitzki. ser el número 1 al número 2 del equipo, eso sí. Vince Carter, ¿no gana el anillo Vince Carter con los Dallas o estoy totalmente confundido? No llega, ¿no? Ya no está en ese equipo. Pero bueno, imagínate que aquellos Dallas con Vince Carter ganan el anillo y uno dice, me hubiese gustado ver a Vince Carter ganarlo en su época Ya, pero buena. Pero es que también es reflejo de que seguramente Iverson, Kidd, estos Kings, Weber, pues necesitaban un poquito más. O sea, Claro, el número uno de obviamente. estos equipos Obviamente. les faltó ese último golpe de gracia. Bueno, Bueno. los Pistons sí que tuvieron su año, que se aprovecharon de los Lakers ya Sí. moribundos en 2004, les Sí. aceptaron el golpe y ganaron ellos el título. A lo que voy es que a mí me gusta que lo ganen en su época buena y no después como... Ya. Porque es como me hubiese A ver, gustado a antes. ver, que sí, pero tampoco, que no llega como suplente Jason Kidd en plan y se arrastra a llegar a un anillo como, bueno, esto es parte del Sí. equipo, a ver. Sí, coincido. Pero el bueno era el de los Nets. Yo no me bajo de ese carro que el Jason No, Kidd no, a de ver, los que Nets. sí, que si una cosa no quita la otra, pero para ser campeón a veces tienes que pasar a ser el segundo. Me gusta, joderte. perdón que haga esto off topic, me gusta lo que hizo Jason Kidd, lo vi el otro día en uno de esos TikTok y shorts de YouTube, que ahora es entrenador, y Sí. no tenía más tiempo, no me acuerdo del partido, pero no tenía más tiempos para pedir, el partido estaba llegando a su fin y necesitaba planificar una jugada, entonces se acerca uno de sus jugadores y Jason Kidd le dice, chocame. El jugador lo choca, Jason Kidd tenía un vaso en la mano y se vuelca en la pista. Y entonces tienen que pasar la fregona y Jason Sí, Kidd se habla un poco de lo aprovecha. sinvergüenza que es Jason Kidd, Sí, sí, sí. Sí, bueno, también tiene creo que está, no sé si fue condenado, tuvo algún problema de maltrato también, en ese sentido. Sí, sí, sí. O sea, era una figura un poquito, parece que no, pero hay Acá le celebro lo que hizo como entrenador. No, sí, sí, como hay como entrenador, eso es gracioso. O sea, ya tenemos, puede. a nivel NBA tenemos base Jason Kidd, escolta Kobe Bryant de tipos que dentro de las pistas, fenómenos totales, fuera de ellas, unos basura, hijo de condenados por hacer cosas que no hay que hacer. Pero bueno, volviendo a los Fab Five, que van a tener su especial. No, esto me hago cargo, que si No, que sí, sí. A ver, Kobe Fab no se Five, puede ¿verdad? defender, pero no me importa porque esto pasó. Y Jason Kidd, si el abogado escucha esto, bueno, abogado, yo tengo uno acá colgado también. Estás condenado, así que no vengas con... Acá no te vengas a hacer ahora el Jason, te banco como jugador. Iba a decir no me importa lo que hizo con su vida, pero no es este tipo de... No se Claro, adapta. es un poco ya pasarse eso. No se En adapta. todo caso. Lo de los sí, Michigan. De Michigan haremos. El otro Sí, día sí, en sí. comentarios aclararon y con razón, yo siempre me confundo Michigan State con Michigan University. Sí, Michigan State. Hay una cosa de, o sea, en la universidad como del estado, La pública. estatal y sí. Bueno. Un poco va en ese rollo que no son públicas del todo, es un poco largo Sí. de explicar, pero sí, o sea. Son dos Michigan universidades State y Michigan- distintas. Exacto. Para distinguirlas, usen el truco que uso yo. Michigan University, que es la de los Fab Five, es la que tiene la M de marca amarilla como emblema.
Y esa es la universidad, y esto es un dato para ir cerrando, llevamos 1 hora y 20 ya. Cuando Boca estrena la camiseta, la primera camiseta Nike de su historia, que tenía azul, franjita blanca, amarillo, franjita blanca, azul, Maradona, que estaba a punto de regresar al conjunto de Geneise para jugar, dice que no va a jugar con esa camiseta porque le recuerda a la camiseta de Michigan. Dice, esto no es Boca, esto es de la Universidad de Michigan. Esta es la camiseta de Michigan. En su momento, estamos hablando año 1996, yo, viviendo en Argentina, no tenía ni idea de cómo eran los colores de Michigan. Y yo creo que ningún argentino y ni ningún español sabían cómo eran los colores de la Universidad de... Los muy enfermos que conseguían por alguna parabólica del año 90. Maldini. A ver, Maldini y no tenía fútbol. Maldini no había otra cosa que no fuese fútbol. Pero si conoces la comunidad de NFL y NBA, hay mucho friki de ahí. Está bien, pero no era... Año 90, pero no encaja Maradona en ese perfil. No encaja Maradona en un tipo que con... No, o sea, imagínate Maradona tirar esa referencia. Maradona siempre fue muy bueno tirando referencias. Y yo cuando vi la primera vez algo de los Fab Five dije, Maradona tenía razón. Realmente la camiseta de Michigan Baloncesto tiene dos. Una amarilla con bordes azules y blancos y una alternativa que es azules con amarillo y blanco en los vivos, si se quiere. Y realmente era como aquella camiseta Nike. Yo creo que Maradona, en su día, Maradona consumía todo tipo de deportes y otras cosas, pero no vienen a cuento. Cuando consumías como... Sí, bueno... estaba hablando de deportes, en este caso. Yo creo que en su día conoció la historia de los Fab Five, porque Maradona veía mucho deporte, y se interiorizó con los colores de su camiseta. De otra manera, no entiendo cómo en el año 96 Maradona puede tirar una referencia a la Universidad de Michigan. En ese momento, los Fab Five eran lo único que había destacado en baloncesto. Brady acaba de llegar, creo, a la universidad, pero Brady, no existe. En el episodio con Rubén Ibeas, no era una superestrella de la universidad. Ni por asomo. Era un jugador apañado en universidad que pasó a ser el mejor de la historia. Al contrario a Christian Leitner. Claro, un caso de los que dijiste. Un tipo que es elegido en el draft sin más, pero que por su mentalidad termina convirtiéndose en el GOAT de ese... Y que también el caso de Brady cae en un buen sistema, con el buen entrenador, detrás de un quarterback un equipo que ya está funcionando, y digamos, ahí aprovecha la inercia hasta convertirse en el mejor de todos los tiempos. Leitner pues cerró el pico de su carrera ganando la Michigan en ese partido del 92 de la Final Four, con el que pues se habla de que empieza mal el partido, que en el descanso vuelve un poco en sí y acaba pues como MVP, como gran coronación a su carrera de 4 años en la universidad. Y pues esos 4 años verdaderamente icónicos, porque también, y ya con esto vamos cerrando, algo que también le hace una figura divertida, no solo como él se lo ha tomado con los años y cómo juega con el personaje y demás, es el más odiado porque tampoco hay no hay ningún componente oscuro a su carrera. O sea, sí fue un compañero quizás un poquito tal, pero no hay ninguna historia realmente oscura, ninguna mancha realmente incómoda de él como persona. No tiene ningún escándalo turbio, ¿no? Es decir, es alguien que dentro de lo que es la, entre comillas, pureza del deporte, de la caricatura que pues ocurre dentro de la cancha de competición, hace que pues se pueda mantener como esa pureza de odio, ¿no? Que todos lo odiamos, pero no lo odiamos por ser como mala gente, mala persona. Lo odiamos pues pues sí, era un poco bocón, era un poco sinvergüenza, era el mejor, y de eso... se le llegó a odiar, y en el 2013, ya 21 años después de dejar la universidad, he estado mirando como en la página web Grantland, que página de culto de referencia de periodismo de deportes americanos de la época, que pasó a mejor vida. Hizo una encuesta, un ranking, un torneo en el que vamos a elegir al jugador de baloncesto universitario más odiado de todos los tiempos. Hicieron como un torneo de 32 jugadores, fueron como enfrentándoles por votaciones populares, votaciones en Facebook, esto en año 2013, era otro mundo. Fueron enfrentándoles y Christian Leitner, 21 años después de dejar la universidad, Duke, ganó, y él al comienzo de este torneo creo que puso en Twitter algo así de: yo ya me he votado por mí mismo, es la primera vez que
creo que al final dijo la primera vez que ganó un torneo en 21 años, algo así. O sea, jugó mucho con ese torneo para ver quién es el más odiado. Que se enfrentó a un chico que era, o sea, que acababa de salir de la universidad en aquella época, en la final del torneo este de internet, de a ver quién era el más odiado. Tenía por aquí su nombre, que era Tyler Hansbrough, que jugó en la otra gran universidad de Carolina, que esta es la de Carolina del Norte, La de North Jordan. Carolina La de Jordan. State, la de Michael Jordan, exacto. Sí, la North Carolina de Michael Jordan. Y claro, pues, se enfrentaba a este que era mucho más reciente, este Tyler Hansbrough. Y nada, o sea, la figura, la leyenda de Leitner resiste todos estos años después como pues el más odiado, ese jugador al que queremos odiar porque al final tenemos esa simpatía. Pero es el odiado, como dije antes, lo defines nuevamente perfecto dentro del terreno de juego. Yo creo que Exacto. tiene que haber este tipo de deportistas, tienen que existir, no se los puede erradicar. Siempre tenemos uno en el rival al que odiamos, pero que si se cambia de acera y juega en nuestro equipo, automáticamente pasa a convertirse en ídolo. Y aquí voy a proponer un juego para los que llegaron hasta acá, que digan en Vamos. comentarios a qué jugador del equipo rival del que sean aficionados, de cualquier deporte, les gustaría tener en su equipo. Pero no estoy hablando que si eres de River me digas Maradona porque no es odiado, sino a esos que son, por ejemplo, eres del Barcelona y me dices o nos dices, me gustaría tener a Sergio Ramos en mi equipo. Yo siendo de Boca, a mí me hubiese gustado tener en mi equipo Leo Poncio. a Ponce y Enzo Pérez. Son dos tipos que Mira, a mí me mira que gusta. lo he visto totalmente de broma, ¿eh? No. De los últimos años son dos tipos que me gusta como juegan, me gusta cómo le hablan al árbitro, me gusta cómo provocan. Sin embargo, cuando los juegan contra mi equipo, los insulto. Los quiero ver. Los detesto. Bueno, quiero que me digan los suyos del equipo, de cualquier deporte, ¿eh? ¿A qué jugador de estas características ladnerianas les gustaría tener en su equipo? No me digan, no me gustaría tener a ninguno porque todos queremos tener un Cholo Simeone en el equipo. Y todos los equipos necesitan la uno. originalidad también, ¿eh? Por Sí. favor, o sea, cuanto más original sea, Cuanto más random apreciamos. y raro, o si tienen alguna anécdota o lo que sea, cualquier cosa relacionada con un jugador de estas características, adelante. Y para cerrar con Lendner, Comentarios. es cierto que su carrera terminó en la universidad, que esto pasa mucho. Todos tenemos un techo, un pic. El de Lendner, lamentablemente para él, se dio en la universidad, pero 4 años en Duke, 2 campeonatos, elegido mejor jugador universitario y de Una medalla postre. de oro, David. Es que iba a eso, el final idílico de la película de la vida de Lendner termina con una medalla de oro y no cualquier medalla de oro, lo hablamos hace un par de episodios. Formó parte del Dream Team. Hay solo 12 baloncestistas que formaron parte del Dream Team original, del bueno. Y él es uno. Al lado de Jordan, de Bird, de Magic y de todos los que estaban Normal ahí. que le odie. Y encima no fue el peor en números de aquella cita olímpica, de aquellos Juegos Olímpicos, sí. que no Olimpiadas. Es que es esto, o sea, es que hasta además sale en la foto con los mejores de la historia. O sea, es que cómo no odiar. Si a ti te dicen, Christian si a Lendner, si le dicen en el 92, después de sacarse la foto, no después de competir en Barcelona, porque no hacía falta competir, después de sacarle la foto, le dicen, che, Chris, ¿firmás que hasta acá es tu carrera? O sea, ¿firmás? Ya está, no vas a conseguir nada más en baloncesto de lo que ya tienes. ¿Firmás? Y el tipo te dice, sí, dale, ya estoy hecho. Yo creo que todos firmamos haber tenido la carrera de Christian Lendner a pesar de no haber triunfado en la NBA. Porque además habrá llevado porque luego unos ha buenos tenido millones. buena vida. Y buenos Sí, millones sí. en traspaso. Sí, ahora vive una vida de no está arruinado, tal, ha sabido llevar su Que era un tipo propia inteligente y imagen normal. y caché. Sí. Y ahora, Y sí, ya para cerrar, está aquí. quiero Christian Lendner, ¿héroe o villano? Para mí, antihéroe. Ni héroe ni villano, antihéroe. En una época en la que no había David, muchos tibio. antihéroes. No, la figura del antihéroe. Sí. Barkley, yo creo que hizo lo que todos esperaban que hiciese Lendner en la NBA. O sea, Sí, si posiblemente. todo hubiese andado bien para Lendner, hubiese sido como Barkley. Un tipo muy bueno, bocón, icónico y odiado también, porque Barkley era odiado. A mí me encantaba de todas formas el gordo Barkley. A mí me encantaba. Exacto, pero esto.
No, Barkley, tipazo. O sea, figura De los mejores, icónica. de los Sí, sí. mejores analistas, o no sé si analistas, presentador. El Mika Sí, Richard, mucho no analiza, pero sí que es, digamos, una figura muy interesante a la que escuchar hablar sí, sobre baloncesto, la vida. Es una figura muy carismática es el y por Mika eso es uno de Richards los... de la NBA, ¿no? Sí, sin ser tan, Ah, entre con el comillas, o micrófono, digo, sea... con el micrófono. No, me refiero, o sea, Mika Richards tiene un estilo un poco más payaso en el buen sentido, un poco más de gracia explícita en un programa que es muy dado a eso, o sea, Sí. TBS tiene un programa muy estructurado a eso, Barkley tiene un poco más de señoridad, hacen bromas en el programa que tienen de NBA, pero es un poco más retraído, el estilo que tiene, un poco más sutil, quizás. ¿Cómo se llama el Pero presentador de la NBA este que siempre nos pasamos cosas? No me sale el nombre, que es polémico. Que sí puede ser como Mika Richards. Stephen A. Smith. Ese, no me salía el nombre. Sí. Puede ser, puede ser. Sí, Más. de nuevo, o sea, este es un poco más, o sea, Pedrerola, la americana, afroamericana, es un poco, o sea, ese rollo. Pero sí, al final Barkley es desde luego una de las figuras más queridas. Y Leitner, pues sí, también querido, odiado. Es una figura que despierta atención en la gente, despierta atracción. Y esta ha sido su historia, su gran historia. Una vida feliz, final feliz, aunque su carrera no haya sido tanto. Una carrera universitaria para la historia, legendaria. Y que aquí la hemos contado en Passport Gringos. Seguidnos en redes sociales, en lo que David se añade, se No, pone digo, medallitas olímpicas. no, universitaria. Yo también tuve una etapa universitaria muy. Ah, vale. Ya decía yo que está haciendo aquí el gesto raro. No, no sé si fue mi pick, pero también tuve una carrera universitaria muy, muy bonita. Sí, Campeón. confiamos en que el pick de David esté todavía por llegar. No, bueno, Por a llegar. nivel futbolístico, campeón del trofeo rector de la universidad. Eso es. Pick también universitario. Y también un poco como Lender. Algún día les contaré. Muy bien, algún día nos contará. Seguidnos en @pasportgringos, en Twitter, en Instagram, en TikTok, a mí en @AndersHoffman, a David en @Renaldiños y más proyectos que tenemos que se lanzan al aire. Gente, seguidnos en redes sociales porque ahí podréis seguirnos en el día a día de todas nuestras cosas, que son muchas, y Muchas. queremos vuestra atención. Él es David Mosquera, yo soy Ander Iturralde. Muchísimas gracias por estar al otro lado, y nos reencontramos pronto en Passport Gringos. Chao, chao.